Mi nombre es Ricardo Vázquez, tengo 71 años y el día más feliz que esperé durante décadas se convirtió en la humillación más grande de mi vida cuando mi propio hijo me echó de su boda por culpa de su esposa. Pero lo que él no sabía es que yo tenía una sorpresa guardada que cambiaría todo para siempre y lo dejaría completamente mudo. Imagínate la escena. Después de criar solo a mi hijo Diego durante 25 años, después de trabajar triple turno como mecánico para pagarle los estudios universitarios, después de soñar durante meses con el día de su boda, llego al salón de fiestas y mi propia nuera me dice que no puedo quedarme porque mi presencia arruina la estética de la celebración. Así como lo escuchas. Mariana, la novia, me miró de arriba a abajo con esa cara de desprecio que practican las personas que se creen superiores y me dijo textualmente: «Ricardo, entendé la situación. Esta boda la organizamos para cierto tipo de gente y vos simplemente no encajás. Podés venir a saludarnos un rato y después te vas, ¿sí?» Y lo peor de todo es que Diego, mi hijo, el mismo que criaba con mis manos llenas de grasa después de 12 horas en el taller, ese hijo que me abrazaba cuando tenía pesadillas de chico, simplemente se quedó callado y asintió con la cabeza. Me dolió más que cuando me partí 3 costillas en el accidente del taller hace 10 años. Pero acá viene lo que ellos nunca imaginaron. Durante todos estos años que trabajé como mecánico, mientras ellos creían que yo era apenas un obrero sin educación que manchaba la imagen de su familia perfecta, yo había estado construyendo algo que ninguno de los dos sabía, algo que estaba a punto de cambiar toda la historia de una manera que jamás se imaginaron. Esa noche, después de la humillación más grande de mi vida, tomé una decisión que iba a demostrarles exactamente con quién se habían metido. No iba a quedarme callado, no iba a aceptar que me trataran como si fuera basura y sobre todo no iba a permitir que se salieran con la suya sin consecuencias. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó después va a dejarte tan sorprendido como dejé a mi hijo cuando descubrió la verdad. Y contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque quiero saber quién más entiende lo que se siente cuando tu propia familia te da la espalda. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui este viejo al que su hijo trata como una vergüenza. Hace 30 años, cuando Diego tenía apenas 5 años, su madre Clara murió en un accidente de tránsito que cambió nuestras vidas para siempre. De un día para el otro me quedé solo con un nene que preguntaba todas las noches cuándo iba a volver mamá, mientras yo trataba de explicarle algo que ni yo mismo entendía. Tenía 28 años, trabajaba en un taller mecánico del barrio y de repente tenía que ser papá y mamá al mismo tiempo. Los primeros meses fueron terribles. Diego lloraba todas las noches pidiendo a su mamá y yo no sabía qué hacer más que abrazarlo hasta que se quedara dormido. Durante el día trabajaba reparando autos y por las noches trataba de cocinar algo que se pareciera a comida, ayudarlo con la tarea de la escuela y mantener la casa más o menos ordenada. Mis padres ya habían muerto y los padres de Clara nunca nos perdonaron que nos hubiéramos casado tan jóvenes. Así que Diego y yo estábamos solos en el mundo, aferrándonos el uno al otro como náufragos en una tormenta. Recuerdo que Diego me preguntaba por qué sus compañeros de colegio tenían mamás que los venían a buscar con autos nuevos y vestidos lindos, mientras yo llegaba con las manos sucias de grasa en una moto vieja que hacía más ruido que un tractor. Le decía que nosotros éramos un equipo especial, que no necesitábamos a nadie más. Cuando Diego tenía 8 años, el dueño del taller donde trabajaba me ofreció comprarlo porque se quería jubilar. Era un local pequeño, con 4 elevadores y herramientas que ya tenían más años que yo, pero era una oportunidad. El problema era que pedía una fortuna que yo jamás iba a conseguir trabajando como empleado. Así que hice algo que cambió nuestras vidas. Pedí prestado a todo el mundo que conocía, a los vecinos, a mis compañeros de trabajo, hasta al almacenero de la esquina que me conocía desde chico. Firmé papeles que comprometían mi futuro y el de Diego por los próximos 15 años, pero compré ese taller. Los primeros años fueron una pesadilla. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días, incluidos sábados y domingos.
Diego pasaba las tardes en el taller conmigo, haciendo la tarea en una mesa que improvisé entre las herramientas, ayudándome a alcanzar llaves inglesas y aprendiendo a cambiar aceite antes de que pudiera llegar solo al pedal del embrague. «Papá, ¿cuándo vamos a tener plata como la gente normal?», me preguntaba cuando veía que sus compañeros se iban de vacaciones y nosotros pasábamos el verano trabajando. «Cuando vos seas grande, hijo», le decía yo limpiándome las manos con un trapo. «Todo esto va a ser tuyo y vas a estar orgulloso de lo que construimos juntos». Diego creció entre motores y repuestos. A los 12 años ya sabía diagnosticar problemas de transmisión mejor que mecánicos con décadas de experiencia. A los 15 manejaba todos los autos que llegaban al taller, aunque no tuviera licencia. Era mi mano derecha, mi socio, mi orgullo. Cuando terminó el secundario, me dijo que quería estudiar ingeniería mecánica en la universidad. Era su sueño, y también el mío. Quería que mi hijo fuera el ingeniero que yo nunca pude ser, que supiera no solo arreglar autos, sino diseñarlos, que llegara donde este viejo mecánico nunca podría llegar. El problema era que la universidad costaba una fortuna. Entre la matrícula, los libros, el transporte y todo lo demás, tenía que pagar el equivalente a lo que ganaba en 3 meses de trabajo. Pero no dudé ni un segundo. Vendí mi moto, saqué otro préstamo usando el taller como garantía y le pagué todos los estudios. Durante 5 años, mientras Diego estudiaba, yo trabajé como un animal. Me levantaba a las 5 de la mañana, abría el taller a las 6 y lo cerraba a las 11 de la noche. Comía un sándwich parado entre auto y auto. Dormía 5 horas por día y no me tomé ni un solo día libre en todo ese tiempo. Los fines de semana, cuando Diego venía al taller, me contaba de sus compañeros de la universidad. Hijos de médicos, de abogados, de empresarios que tenían autos últimos modelos y vacaciones en el exterior. Yo lo escuchaba mientras destornillaba un motor y pensaba que algún día él también iba a tener todo eso. «¿Te da vergüenza decir que tu papá es mecánico?», le pregunté una vez cuando lo noté medio callado después de hablar de sus compañeros. «Estás loco, viejo», me dijo abrazándome. «Estoy súper orgulloso de vos. Mis compañeros no saben ni cambiar una rueda y vos podés arreglar cualquier cosa». Cuando se recibió de ingeniero, hice la fiesta más grande que el barrio había visto jamás. Cerré la calle, contraté un asado para 200 personas, puse música hasta las 4 de la mañana. Todo el mundo vino a felicitar al hijo del mecánico que se había recibido de ingeniero. Esa noche, con Diego ya graduado y una copa de vino en la mano, pensé que había cumplido mi misión como padre. Le había dado la educación que yo nunca tuve, las oportunidades que yo nunca tuve, el futuro que yo había soñado para él. Diego consiguió trabajo en una empresa multinacional que diseñaba sistemas de transporte. Ganaba en un mes lo que yo ganaba en 6, se compró un auto importado y se mudó a un barrio elegante del otro lado de la ciudad. Yo estaba feliz por él, aunque lo extrañaba terriblemente. Las visitas se fueron espaciando. Al principio venía todos los domingos a almorzar, después cada 15 días, después una vez por mes. Siempre tenía excusas válidas, mucho trabajo, proyectos importantes, reuniones con clientes. Un día, llegó al taller con una chica rubia muy arreglada que manejaba un auto alemán que costaba más que mi taller entero. «Papá, te presento a Mariana», me dijo con una sonrisa nerviosa. «Es mi novia». Mariana me saludó con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de mancharse con la grasa que siempre tengo bajo las uñas. Miró el taller con esa cara que pone la gente cuando ve algo que no entiende, como si estuviera visitando un museo de objetos raros. «Qué interesante tu trabajo, Ricardo», me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Debe ser muy físico». La forma en que dijo físico sonaba más a lástima que a admiración. Durante los meses siguientes, las visitas de Diego se volvieron aún más esporádicas. Cuando venía ya no se quedaba horas charlando conmigo como antes. Llegaba, almorzaba rápido y se iba con excusas de que Mariana lo estaba esperando. Una tarde lo vi llegar al taller con un traje que costaba más que todo lo que yo tenía en el ropero junto. «Papá, tengo algo que contarte», me dijo sentándose en el mismo banquito donde había hecho la tarea durante toda la primaria. «Mariana y yo nos vamos a casar». Me puse tan contento que lo abracé manchándole el traje con grasa.
Hijo, qué alegría. ¿Cuándo es la boda? ¿Necesitas ayuda con algo? Las preguntas me salían atropelladas de la emoción. Diego se limpió el traje con cuidado antes de responder. La boda va a ser en 6 meses. Va a ser algo elegante, papá, así que vas a tener que comprarte un traje nuevo. La forma en que dijo elegante me hizo pensar que había algo más detrás de esas palabras. Por supuesto, hijo, me voy a comprar el mejor traje que encuentre. Tu boda va a ser perfecta, le dije limpiándome las manos para poder abrazarlo otra vez. Durante los meses siguientes me dediqué a ahorrar para la boda de Diego. Trabajé horas extras, acepté todos los trabajos que me llegaron. Vendí algunas herramientas que ya no usaba. Quería contribuir con la fiesta. Quería que mi hijo supiera que su viejo también podía aportar algo especial. Un mes antes de la boda, Diego vino al taller con cara de preocupación. «Papá, tenemos que hablar de algo importante», me dijo sentándose en el mismo lugar de siempre. «La boda va a ser en un country club muy exclusivo. La familia de Mariana es muy particular con el protocolo. No te preocupes, hijo, ya me compré un traje nuevo. Hasta me corté el pelo en una peluquería cara del centro», le dije mostrándole mis manos que había estado tratando de blanquear con todos los productos que encontré. «Papá, el tema es más complicado que eso», siguió Diego sin mirarme a los ojos. «La familia de Mariana es muy conservadora. Su papá es dueño de varias empresas. Sus invitados son todos gente de mucha plata. Van a ser más de 300 personas muy importantes». «¿Y cuál es el problema? ¿Pensás que tu viejo va a hacer algún papelón?», le pregunté riéndome, pero ya empezaba a sentir que algo no estaba bien. «No es eso, papá. Es que, bueno, Mariana está muy nerviosa con el tema de la imagen. Dice que es muy importante para su carrera profesional que todo salga perfecto». Ahí entendí hacia dónde iba la conversación. «¿Me estás diciendo que tu mujer no quiere que yo vaya a tu boda?». «No, papá, no es eso. Podés venir, obvio. Pero capaz podríamos hacer algo más discreto para vos». Discreto. Esa palabra me pegó como un martillo en el estómago. Mi propio hijo me estaba pidiendo que fuera discreto en su boda, que no llamara la atención, que me hiciera invisible. ¿Qué significa discreto, Diego? «Bueno, capaz podés venir a la ceremonia en la iglesia y después en la fiesta solo quedarte un ratito para saludar y después te vas. La verdad es que vas a estar más cómodo en tu casa que en esa fiesta llena de gente que no conoces». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todos los sacrificios que había hecho para que Diego llegara donde estaba. Pensé en las noches sin dormir cuando era chico y tenía fiebre, en las veces que no comí para que él pudiera comer, en los préstamos que todavía estaba pagando para financiar sus estudios. Para esto había trabajado como un animal durante 25 años, para que mi hijo se avergonzara de mí el día más importante de su vida. 2 semanas antes de la boda, Mariana vino sola al taller. Era la primera vez que pisaba mi negocio sin Diego. Se bajó de su auto alemán caminando con cuidado para no pisar ningún charco de aceite. «Ricardo, necesito hablar con vos», me dijo con esa voz que usan las personas cuando quieren sonar amables, pero en realidad están dando órdenes. «Sobre la boda. Decime, Mariana. Mira, yo sé que vos querés mucho a Diego y que querés que él sea feliz, ¿no? Es mi hijo. Por supuesto que quiero que sea feliz. Bueno, entonces vas a entender lo que te voy a pedir. Esta boda es muy importante para nosotros. No solo es nuestro día especial, sino que también es importante para nuestras carreras. Van a estar clientes de Diego, jefes, gente muy influyente. Y la verdad es que necesitamos que todo sea perfecto. Que la imagen que proyectemos sea la correcta. ¿Me entendés?» «No, no te entiendo, explícame mejor». Mariana suspiró como si estuviera hablando con un niño que no entiende una lección simple. «Ricardo, vos sos una persona trabajadora y honesta, pero tenés que reconocer que venís de un mundo muy diferente al nuestro. La gente que va a estar en la boda está acostumbrada a un cierto nivel. ¿Me estás diciendo que yo no tengo nivel? No es eso. Es que, bueno, mira a tu alrededor. Este taller, tu ropa, tu forma de hablar, es todo muy auténtico, pero no es lo que esperan los invitados de una boda como esta». Sentí que la sangre me subía a la cabeza, pero me quedé callado esperando que terminara de decir lo que había venido a decir.
Lo que te propongo es esto. Vos venís a la iglesia, presenciás la ceremonia como tiene que ser, te sacás las fotos familiares y después te vas a tu casa. En la fiesta es donde van a estar todos los clientes y la gente importante, así que es mejor que nosotros manejemos esa parte solos. ¿Diego sabe que viniste a decirme esto? Diego es muy bueno y no te quiere lastimar, pero él también entiende la situación. Simplemente le cuesta decírtelo porque te quiere mucho. Esa mentira me dolió más que toda la conversación, porque yo conocía a mi hijo y sabía que si Mariana estaba ahí hablándome así, era porque él la había mandado. ¿Y si yo no acepto tu propuesta? Mariana me miró como si fuera obvio lo que pasaría. Bueno, Ricardo, Diego va a tener que elegir entre vos y su futuro, entre vos y la familia que está construyendo conmigo. ¿Realmente querés ponerlo en esa situación? Cuando se fue, me quedé solo en el taller rodeado de autos desarmados, pensando en cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento mi hijo había empezado a verme como un obstáculo, en lugar de como el hombre que había sacrificado todo por él? Esa noche, llamé a Diego. «Hijo, vino Mariana al taller». «Sí, papá, ya sé. Escúchame, ella no quiso lastimarte. Es solo que está muy nerviosa con el tema de la boda. ¿Vos estás de acuerdo con lo que ella me propuso?» Silencio del otro lado. Un silencio que me dijo todo lo que necesitaba saber. «Papá, trata de entender. Es un momento muy importante para nosotros. Después de la boda vamos a tener mucho tiempo para estar juntos, pero ese día necesitamos que todo salga bien. Diego, soy tu papá, el único padre que tenés en este mundo. ¿Realmente me estás pidiendo que me vaya de tu boda? No te estoy pidiendo que te vayas, papá. Te estoy pidiendo que nos ayudes a que sea un día perfecto». Colgué el teléfono sin despedirme. Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Pero antes de contarte qué decidí, necesito que sepas algo más de la historia, algo que ni Diego ni Mariana sabían, algo que había estado guardando durante años esperando el momento perfecto para compartirlo. ¿Querés saber qué era lo que tenía guardado? ¿Querés saber cómo un simple mecánico pudo darle vuelta completamente a esta historia? Durante todos estos años que Diego creía que yo era apenas un mecánico sin educación que vivía al día, yo había estado construyendo algo mucho más grande de lo que él se imaginaba. Algo que había mantenido en secreto, no por vergüenza, sino porque quería que fuera una sorpresa para el día que él realmente lo necesitara. ¿Te acordás que te conté que compré el taller cuando Diego era chico? Bueno, lo que no te dije es que desde ese momento empecé a ver oportunidades que otros no veían. Oportunidades que me convirtieron en algo completamente diferente a lo que aparentaba ser. Verás, mi taller no era solo un lugar donde arreglaba autos. Con los años se había convertido en algo mucho más importante. Estaba ubicado en una esquina estratégica de la ciudad, en una zona que se había vuelto comercial y muy valorizada. Empresas grandes empezaron a ofrecerme fortunas por el terreno, pero yo nunca vendí. Además, durante estos 25 años, había ido comprando otros terrenos en la zona, lotes abandonados que nadie quería, galpones viejos que estaban en remate, propiedades que la gente creía que no valían nada. Las compraba con el dinero que ahorraba trabajando como un loco y las alquilaba para pequeños emprendimientos. Sin que Diego supiera, yo era dueño de media cuadra de la zona comercial más cara de la ciudad, propiedades que hoy valían millones y que me generaban rentas que multiplicaban por 10 lo que ganaba arreglando autos. También había invertido en las empresas de algunos clientes. Cuando un emprendedor venía a mi taller y me contaba su proyecto mientras yo le arreglaba el auto, si me parecía buena idea, le proponía ser socio. Pequeñas inversiones que se habían convertido en grandes negocios. El mecánico sucio y sin educación que Mariana despreciaba era dueño de una empresa de transporte de carga, socio de 3 restaurantes exitosos y propietario de un parque de autos de alquiler que manejaba uno de mis ex empleados. Pero había algo más, algo que ni en mis mejores sueños había imaginado que pasaría. 6 meses antes de la boda de Diego, una empresa multinacional había hecho una oferta para comprar todas mis propiedades de la zona comercial. Una oferta que me convertiría oficialmente en multimillonario. Yo había mantenido todo esto en secreto porque quería dárselo como regalo de bodas a Diego. Quería que el día de su casamiento, cuando fuera oficialmente un hombre independiente,
Yo le entregara la llave de todo el imperio que había construido pensando en su futuro. Había imaginado la escena 1000 veces. Diego abriendo el sobre con todos los papeles de las propiedades, los contratos de las empresas, los estados de cuenta de los bancos. Su cara de sorpresa cuando se diera cuenta de que su viejo no era el obrero pobre que él creía, sino un empresario exitoso que había empezado desde abajo y había llegado muy alto. Pero después de la conversación con Mariana y la llamada con Diego, todo cambió. La humillación que me habían hecho pasar había tocado algo muy profundo en mí. Ya no quería darles una sorpresa alegre, quería darles una lección que jamás iban a olvidar. El día de la boda llegué al country club con mi traje nuevo y el corazón partido. A pesar de todo, era el casamiento de mi hijo, y no me lo iba a perder. Pensé que tal vez, al verme ahí, Diego iba a reaccionar y se iba a dar cuenta de la injusticia que estaba cometiendo, pero fue peor de lo que había imaginado. Apenas puse un pie en el salón, Mariana se acercó a mí con 2 de sus amigas. «Ricardo, qué bueno que viniste, pero mira, hay un pequeño problema. El salón quedó más chico de lo que pensábamos y necesitamos reorganizar la lista de invitados». «¿Qué querés decir?» «Lo que hablamos, ¿te acordás? Vos podés quedarte para la ceremonia y después te vas». «Mariana, soy el padre del novio, el único padre que Diego tiene en este mundo». «Sí, pero entendé que esta es una celebración muy específica, para un tipo de gente muy específica. Vos vas a estar incómodo acá». Miré alrededor del salón. Era verdad que era todo muy elegante. Mesas con manteles blancos, flores caras, mozos con guantes blancos sirviendo champaña en copas de cristal. La gente estaba vestida como si fueran a una premiación de Hollywood. «¿Dónde está Diego?», pregunté. «Está saludando a los invitados importantes. No lo queremos interrumpir ahora». En ese momento vi a mi hijo del otro lado del salón, rodeado de hombres en trajes caros que lo palmeaban en el hombro mientras él se reía de sus chistes. Me quedé parado ahí, como un intruso en la boda de mi propio hijo. «Ricardo», me dijo Mariana con esa voz falsa que había perfeccionado, «realmente es mejor que te vayas. Diego está muy nervioso y no queremos que se estrese más. Quiero hablar con mi hijo. Después podés llamarlo por teléfono. Ahora no es el momento». Caminé hacia donde estaba Diego, pero antes de que pudiera llegar él me vio y se acercó con cara de preocupación. «Papá, ¿qué haces acá todavía?» «Es tu boda, Diego. Soy tu papá. ¿Dónde más voy a estar?» Miró a su alrededor como si estuviera calculando quién nos estaba viendo. «Papá, ya hablamos de esto. Podés quedarte un ratito para saludar y después te vas». «¿Me estás echando de tu boda?» «No te estoy echando, papá. Te estoy pidiendo que entiendas la situación». Ahí fue cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. «Doctor Morales, habla Ricardo Vázquez». «Sí, el de las propiedades comerciales. Escúcheme bien, acepto la oferta que me hicieron». «Sí, toda la oferta, pero quiero que los papeles estén listos para mañana a primera hora». Diego me miró como si me hubiera vuelto loco. «¿Con quién estás hablando, papá?» Colgué el teléfono y lo miré directamente a los ojos. «Con mi abogado, hijo. Acabo de vender todo lo que tengo». «¿Todo lo que tenés?» «Papá, vos tenés un taller nada más». Sonreí de una manera que no había sonreído en años. «Diego, hay muchas cosas que no sabes sobre tu viejo. Muchas cosas que estaba guardando para darte como regalo de bodas». «¿De qué estás hablando?» Saqué de mi bolsillo una carpeta que había traído especialmente para este momento. Una carpeta con copias de todos los títulos de propiedad, todos los contratos de sociedad, todos los estados de cuenta bancarios. «Esto es lo que no sabías, hijo. Esto es lo que tu mecánico sucio había estado construyendo mientras vos te avergonzabas de él». Diego abrió la carpeta y su cara cambió completamente. Se puso pálido, después colorado, después otra vez pálido. Sus manos temblaban mientras leía los papeles. «Papá, ¿esto es real? Tan real como que me estás echando de tu boda». Mariana se acercó para ver qué estaba pasando. Cuando vio los papeles, se le desencajó la mandíbula. «¿Vos tenés todo esto?» «Tenía, querida. Tenía. Porque acabo de vender todo y voy a donar el dinero completo a fundaciones de caridad». «¿Qué?» Diego me miró como si le hubiera dicho que me iba a la luna. «¿Estás loco?
¿Vendiste todo? Todo, Diego. Cada terreno, cada empresa, cada inversión. Todo lo que construí pensando en tu futuro, acabo de regalarlo porque mi hijo decidió que su papá no es lo suficientemente bueno para estar en su boda. Se quedaron los dos parados ahí, sin saber qué decir. Mariana tenía la cara de alguien que acababa de ver desaparecer una fortuna frente a sus ojos. Pero papá, podemos arreglar esto. Podés quedarte en la boda. Podés cancelar la venta. No, Diego, no se puede arreglar. Lo que hiciste hoy no se borra con arrepentirse. Me mostraste exactamente lo que valgo para vos y lo que vale mi lugar en tu vida. Papá, yo no sabía. El problema no es que no sabías que tenía plata, hijo. El problema es que no sabías que tenía sentimientos. Me di vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Detrás mío escuchaba a Diego gritando mi nombre, pero no me detuve. En la puerta del Country Club me crucé con algunos de los invitados importantes que me miraron raro al ver a este viejo en traje barato saliendo de la fiesta. Si supieran que ese viejo que despreciaban acababa de donar más plata de la que ellos iban a ver en toda su vida. Después de ese día, no volví a hablar con Diego durante 6 meses. Pero sí supe todo lo que pasó a través de conocidos en común y de algunas llamadas que él me hizo y que yo no respondí. Me mudé a una casa pequeña en la costa, compré una camioneta usada y empecé una vida completamente nueva. Por primera vez en 25 años, no tenía que trabajar para nadie. No tenía propiedades que administrar, no tenía empleados que supervisar, no tenía presiones de ningún tipo. Empecé a hacer trabajo voluntario en un hogar de ancianos del pueblo. También ayudaba en un taller mecánico comunitario donde enseñaba a jóvenes sin recursos a arreglar autos para que pudieran tener un oficio. Conocí a Mercedes, una maestra jubilada de 65 años que también hacía trabajo voluntario. Era una mujer inteligente, con una sonrisa cálida y una manera muy linda de tratar a los abuelos del hogar. No le importaba que yo fuera un mecánico retirado sin estudios universitarios. Me valoraba por quien era, no por lo que tenía. Mientras tanto, según me contaban, la vida de Diego había cambiado bastante después de la boda. Mariana había empezado a tratarlo diferente cuando se enteró de la fortuna que habían perdido por su culpa. Le recriminaba constantemente haber permitido que yo donara todo el dinero. Si me hubieras contado que tu papá tenía tanta plata, nunca habría pasado esto, le gritaba según me contó un vecino que los había escuchado discutir. Ahora vamos a tener que trabajar como esclavos toda la vida por tu culpa. La presión en el trabajo también había aumentado para Diego. Había empezado a cometer errores, a llegar tarde, a tener problemas con sus superiores. La culpa de lo que había pasado conmigo lo estaba consumiendo, pero su orgullo no lo dejaba llamarme. Un día, después de 8 meses sin hablar, Diego apareció en mi casa de la costa. Manejó 4 horas para encontrarme. Cuando abrí la puerta, lo vi demacrado, con ojeras profundas y una barba descuidada que nunca le había visto. «Papá», me dijo con la voz quebrada, «necesito hablar con vos». Lo hice pasar y le serví un mate como hacíamos antes, cuando él venía al taller después del colegio. Nos sentamos en el patio mirando el mar y durante un largo rato ninguno de los dos dijo nada. «Papá, vine a pedirte perdón», finalmente habló. «Vine a decirte que me equivoqué de la peor manera posible». «¿Y qué te hizo darte cuenta?», le pregunté sin mirarlo. «Todo se fue al carajo, papá. Mariana me dejó hace 3 meses. Se fue con un socio de la empresa que tiene más plata que yo. Me dijo que no podía estar con alguien que había perdido una fortuna por orgullo». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «En el trabajo también todo está mal. No puedo concentrarme, no duermo por las noches pensando en lo que te hice. Los clientes se quejan de mis proyectos. Mi jefe me dijo que si no mejoro me van a echar». «¿Y viniste acá porque necesitas ayuda económica?». «No, papá, vine porque me di cuenta de que perdí lo único que realmente importaba en mi vida. Perdí a mi viejo, al hombre que sacrificó todo por mí y que yo traté como basura». Nos quedamos callados otra vez. Yo miraba las olas ir y venir pensando en todo lo que había pasado desde aquella noche terrible en el Country Club. «Papá, ¿es verdad que donaste toda la plata?». «Cada peso, Diego. Todo fue a parar a fundaciones que ayudan a chicos sin recursos, a hogares de ancianos,
a comedores populares. ¿No guardaste nada? Guardé algo mucho más valioso que la plata, hijo. Guardé mi dignidad. Diego se tapó la cara con las manos y empezó a llorar como cuando era chico, y se lastimaba jugando en el patio. Papá, soy un hijo de mierda. Soy la peor persona del mundo. No sos la peor persona del mundo, Diego. Sos una persona que se equivocó. Una persona que se dejó llevar por las apariencias y se olvidó de los valores que le enseñé. ¿Me podés perdonar? Esa pregunta me la había hecho 1000 veces durante estos 8 meses. Me había imaginado esta conversación. Había pensado qué le iba a responder si algún día venía a pedirme perdón. Diego, el perdón no se pide, el perdón se gana. Y para ganárselo, primero tenés que entender realmente qué fue lo que hiciste mal. Sé lo que hice mal, papá. Te eché de mi boda. Te humillé delante de gente extraña. Me avergoncé de vos cuando tendrías que haber sido el invitado de honor. Eso es lo que hiciste. Pero no es lo que hiciste mal. Me miró confundido. No entiendo. Lo que hiciste mal, Diego, fue olvidarte de quién sos. Te olvidaste de que sos el hijo de un mecánico que trabajó como un animal para darte todo lo que tenés. Te olvidaste de que tu educación, tu trabajo, tu futuro, todo lo que lograste, fue posible porque un viejo se partió la espalda durante 25 años para pagarte los estudios. Tenés razón. Te olvidaste de que los valores no se compran con plata, que el respeto no depende del barrio donde vivís o del auto que manejás. Te olvidaste de que la familia no es algo que se esconde cuando te conviene, sino algo que se defiende, aunque el mundo entero esté en contra. Diego asintió sin levantar la cabeza. Pero lo peor de todo es que te olvidaste de que yo soy tu papá. No soy tu empleado, no soy tu socio comercial, no soy un conocido que podés invitar o desinvitar según te convenga. Soy el hombre que te crió, que te cuidó cuando estabas enfermo, que se quedó despierto todas las noches que llorabas por tu mamá. Papá, ¿cómo puedo arreglar esto? No se puede arreglar, Diego. Lo que pasó, pasó. Lo que se dijo, lo que se sintió, se sintió. No hay máquina del tiempo que nos devuelva a antes de esa noche en el country club. Entonces, no hay esperanza. La esperanza no está en arreglar lo que pasó. La esperanza está en aprender de lo que pasó y en decidir qué tipo de persona querés ser de acá en adelante. Ese día Diego se quedó hasta la noche. Cocinamos juntos como hacíamos cuando él era chico. Charlamos sobre todo lo que había pasado, sobre sus errores y sobre los míos también. Porque yo también me había equivocado. Me había equivocado en no haberle enseñado mejor que la plata no es lo más importante en la vida. Papá, ¿puedo quedarme acá unos días? No tengo a dónde ir. Esta casa siempre va a ser tu casa, Diego, pero con una condición, la que sea. Que no vengas acá huyendo de tus problemas. Si te quedás, es para enfrentarlos, para decidir cómo vas a reconstruir tu vida desde cero. Diego se quedó conmigo durante un mes. Todos los días caminábamos por la playa, trabajábamos juntos en el huerto que había empezado en el fondo de la casa, ayudábamos en el hogar de ancianos del pueblo. Por primera vez en años volvimos a ser padre e hijo. Una noche, mientras tomábamos mate mirando las estrellas, Diego me preguntó algo que me llegó al alma. Papá, ¿te arrepentís de haber donado toda la plata? ¿Sabes de qué me arrepiento realmente, Diego? ¿De qué? Me arrepiento de no haber donado esa plata mucho antes. Me arrepiento de haber creído que la plata iba a hacer feliz a mi hijo. Me arrepiento de haber trabajado tanto para construir una fortuna en lugar de trabajar más para construir un hijo que entendiera que la fortuna no es lo más importante. Papá, vos me criaste bien. Yo fui el que se desvió del camino. Tal vez. Pero como padre siempre te vas a preguntar qué podrías haber hecho diferente. Al mes, Diego volvió a la ciudad. Había decidido renunciar a su trabajo en la multinacional y abrir un taller mecánico en un barrio humilde. Quería volver a los orígenes, quería recordar de dónde venía. ¿Estás seguro de eso, hijo? Ganás 10 veces más en la empresa. Papá, ya probé lo que es ganar mucha plata y vivir vacío por dentro. Ahora quiero probar lo que es ganar menos plata, pero dormir tranquilo por las noches. Durante los meses siguientes, Diego me llamaba todas las semanas para contarme cómo le iba con el taller. Al principio era difícil. No tenía clientes, no tenía herramientas buenas,
No tenía la reputación que yo había construido durante décadas, pero de a poco fue creciendo. Papá, hoy vino un pibe de 14 años que quiere aprender mecánica. Me recordó a mí cuando era chico y te ayudaba en el taller. ¿Y qué le dijiste? Que venga todas las tardes después del colegio, que le voy a enseñar todo lo que mi viejo me enseñó a mí. Un año después de aquella conversación en la costa, Diego vino a visitarme con una sorpresa. Había conocido a una mujer llamada Carmen, que trabajaba como enfermera en un hospital público. Era divorciada, tenía una hija de 8 años y, según me contó Diego, era todo lo opuesto a Mariana. Papá, Carmen quiere conocerte. Le conté toda nuestra historia y dice que tiene ganas de conocer al hombre que crió a un hijo capaz de cambiar tanto. ¿Le contaste lo de la plata que doné? Le conté todo, papá. Los errores que cometí, la humillación que te hice pasar, cómo perdí una fortuna por orgullo. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué? Me dijo que se sintió orgullosa de estar con un hombre cuyo padre había elegido la dignidad antes que la plata. Cuando conocí a Carmen, me di cuenta inmediatamente de que era una mujer diferente. No le importaba que Diego fuera mecánico, no le importaba que viviera en un departamento chico, no le importaba que no tuviera auto del año. Lo que le importaba era que fuera un hombre trabajador, honesto y que hubiera aprendido de sus errores. Su hija, Sofía, me adoptó como abuelo desde el primer día. Era una nena curiosa que me hacía 1000 preguntas sobre mecánica, sobre el mar, sobre todo lo que se le ocurría. Me recordaba a Diego cuando era chico, esa misma ansiedad por aprender, esa misma alegría por las cosas simples. «Abuelo Ricardo», me dijo un día mientras jugábamos en la playa, «mi mamá dice que vos eras muy rico, pero regalaste toda la plata. ¿Es verdad?» «Sí, mi amor, es verdad». «¿Y por qué la regalaste?» Le expliqué con palabras que una nena de 8 años pudiera entender que a veces la plata no es lo más importante, que hay cosas que valen más que todos los billetes del mundo. ¿Cómo qué cosas? Como el amor de la familia, como el respeto, como poder mirarte al espejo y estar orgulloso de la persona que sos. Ah, ya entiendo. Vos regalaste la plata para que tu hijo aprendiera esas cosas. La inocencia de esa nena me hizo ver que había tomado la decisión correcta. Si una chica de 8 años podía entender que hay valores más importantes que el dinero, mi hijo de 35 años también podía aprenderlo. 2 años después de la boda que cambió nuestras vidas para siempre, Diego y Carmen se casaron. Fue una ceremonia pequeña, en la iglesia del pueblo donde ahora vivo, con apenas 20 invitados. Familiares cercanos, amigos verdaderos, gente trabajadora como nosotros. Esta vez no hubo country club exclusivo, no hubo protocolo, no hubo gente importante que impresionar. Hubo abrazos sinceros, lágrimas de alegría y la sensación de que estábamos celebrando algo real. Cuando Diego me pidió que fuera su padrino, me emocioné hasta las lágrimas. Papá, esta vez quiero que estés en el lugar que siempre tendrías que haber tenido, al lado mío, como mi padrino, como mi héroe, como el hombre más importante de mi vida. Durante la ceremonia, cuando el cura preguntó si alguien tenía alguna objeción para que se realizara el matrimonio, yo levanté la mano. Todo el mundo se quedó callado. Diego me miró asustado. «Padre», dije en voz alta para que todos escucharan, «yo tengo algo que decir». «Diga, don Ricardo». «Quiero decir que este hombre que está acá, mi hijo Diego, cometió errores terribles. Me lastimó de una manera que creí que nunca iba a poder perdonar. Pero también quiero decir que tuvo el coraje de reconocer sus errores y de cambiar completamente su vida para convertirse en la persona que realmente es». Miré a Diego, que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Quiero decir que estoy orgulloso de él. No por el ingeniero que es, no por la plata que gana, sino por el hombre que decidió ser después de tocar fondo. Y quiero decir», seguí hablando, «que Carmen está recibiendo no solo a un marido, sino a un hombre que aprendió que la familia es lo más sagrado que existe en este mundo». Toda la iglesia aplaudió. Diego se acercó a abrazarme y me susurró al oído: «Gracias, papá. Gracias por no haberme dado por perdido». Después de la ceremonia en el salón donde hicimos la fiesta, Diego pidió silencio para hacer un brindis. «Quiero brindar por mi papá», dijo levantando la copa, «por el hombre que trabajó como un animal para darme todo lo que tengo,
por el hombre que construyó una fortuna pensando en mi futuro y que la regaló completa cuando yo demostré que no la merecía. Quiero brindar por el hombre que me enseñó que hay cosas que no se compran con plata. El respeto, la dignidad, el amor verdadero. Cosas que yo había olvidado y que tuve que aprender de la manera más dolorosa. Y quiero brindar porque hoy, por primera vez en mi vida, entiendo realmente lo que significa ser hijo de Ricardo Vázquez. No significa ser hijo de un mecánico, significa ser hijo del hombre más íntegro que conozco. Esa noche, mientras limpiábamos el salón después de la fiesta, Mercedes, mi nueva compañera, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Ricardo, ¿sabes cuál es la diferencia entre un hombre rico y un hombre valioso? No, contame. Un hombre rico tiene mucha plata. Un hombre valioso hace que la gente a su alrededor sea mejor. Vos convertiste a tu hijo en una mejor persona. Eso no lo logra ni todo el dinero del mundo. Han pasado 5 años desde aquella noche terrible en el Country Club. 5 años desde que tomé la decisión más difícil y más acertada de mi vida. Diego ahora tiene 2 talleres mecánicos y está criando a Sofía como si fuera su hija biológica. Carmen está embarazada de mellizos que van a llevar el apellido Vázquez con orgullo. Yo sigo viviendo en mi casa de la costa, trabajando como voluntario, disfrutando de una paz que no había sentido nunca en mi vida. No tengo la fortuna que construí durante 25 años, pero tengo algo mucho más valioso. Tengo una familia que me respeta, me valora y me ama por quien soy. El otro día Sofía me preguntó algo que me hizo reflexionar mucho. Abuelo Ricardo, ¿vos te arrepentís de haber regalado toda esa plata? ¿Sabes qué te digo, mi amor? Esa plata me costó 25 años de trabajo, pero lo que conseguí regalándola valió la pena cada peso. ¿Qué conseguiste? Conseguí recuperar a mi hijo. Conseguí que aprendiera que hay cosas más importantes que el dinero. Conseguí demostrarle que un hombre se mide por sus valores, no por su cuenta bancaria. ¿Y no extrañás ser rico? Mi amor, yo sigo siendo rico. Soy rico en amor, rico en respeto, rico en familia verdadera. Esa es la única riqueza que importa. Hace un mes Diego vino a visitarme con una propuesta que me sorprendió. Papá, Carmen y yo estuvimos hablando. Queremos mudarnos acá, al pueblo. Queremos que los mellizos crezcan cerca del abuelo, que aprendan los valores que vos me enseñaste a mí. ¿Estás seguro, hijo? Acá no hay trabajo para un ingeniero. Papá, yo ya no soy ingeniero, soy mecánico como vos, y quiero que mis hijos sepan que ser mecánico no es algo de lo que hay que avergonzarse, sino algo de lo que hay que estar orgulloso. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, que cambió nuestras vidas para siempre, quiero que sepas algo muy importante. A veces en la vida te van a faltar el respeto, te van a hacer sentir que no sos lo suficientemente bueno, que no tenés el nivel adecuado, que tu presencia molesta. Y esas personas pueden ser extraños, conocidos o incluso tu propia familia. Cuando eso pase, acordate de mi historia. Acordate de que nadie, pero nadie en este mundo, tiene derecho a hacerte sentir menos de lo que vales. No importa cuánta plata tengan, no importa qué título tengan, no importa en qué barrio vivan. Tu dignidad no se negocia. Tu respeto no está en venta. Y si alguien no puede valorarte por quien sos realmente, entonces esa persona no merece estar en tu vida. Yo perdí una fortuna, pero gané algo mucho más valioso. Gané la certeza de que mi hijo me ama y me respeta por quien soy, no por lo que tengo. Gané una familia que me valora, una vida tranquila y la paz de haber hecho lo correcto. ¿Y vos qué harías en mi lugar? ¿Te quedarías callado aguantando humillaciones o tendrías el coraje de defender tu dignidad aunque te cueste todo lo que tenés? Contame qué pensás de esta historia y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final lo que realmente importa no es cuánto dinero tengas en el banco, sino cuánto amor y respeto tengas en tu vida. Y ese amor y respeto, créeme, no se compra con plata, se gana con valores.